Hola, yo aquí, ya no tan despeinado, pero sigo tranquilo. Gente, hablemos un poquito de los mini cómics y qué representan, qué pienso yo de eso como producción para obtener dinero en tu proyecto y partes o pasos que pienso yo pueden ser eh, tus factores para elegir el mini cómic como una producción. Bueno, desde arriba, ¿qué es un mini cómic? Un mini cómic no es otra cosa que un cómic pequeñito, nada más que añadir. Lo vemos en distintos formatos. Por ejemplo, vemos cómo puede ser una hoja regular de papel doblada a la mitad y se ponen dos o tres de la misma. Y según en como yo crecí y lo vi, ese tipo de formato se conoce más como Ashcan que como mini cómic. Es una oportunidad, y disculpen, es una oportunidad para hacer un cómic de algunas tres o cuatro hojas o las que tú creas pertinentes y presentar tu historia de una forma corta, barata de producir, por ende barata para vender, y permite pues que el comprador, el posible comprador, se introduzca a tu historia teniendo una buena muestra. No es de extrañarse ver ese tipo de ashcan con las 32 páginas. Hay gente que lo prefiere hacer así y les ha funcionado. Otro tipo de mini cómic yo lo conocí por el creador holandés Stert, y es este formato. Espero que se vea bien por cuestiones de la luz. Y este formato se llama mini cómic de una hoja. ¿Y en qué consiste? Pues miren, esta hoja usted va doblando y dobla nuevamente y dobla una tercera vez para obtener un cómic del tamaño de un octavo de página. Esos cómics se utilizan muchísimo como propaganda. Y no voy a coger el crédito de inventarlos ni de ser el que los trajo a América o algo así, porque no es cierto. Eso se hace de los 40. Y es un tipo de cómic que se utiliza mucho para, perdón, de formato que se utiliza mucho para cómics tipo tirilla. Y es súper económico de producir, súper económico para vender y súper fácil de hacer. Esos dos formatos no son los únicos, pero son los más que a mí me han llamado la atención. Y en resumen, mini cómic es todo cómic que sea mucho más pequeño que un floppy. Así está. Entonces, ¿qué factores aportarían a que tú hicieras un mini cómic versus hacer un floppy o un cómic franco-belga o un cómic tamaño manga? Pues miren, primero, la versatilidad. No importa qué tipo de historia tú estés pensando, no importa qué tipo de arte tú estés utilizando. El mini cómic es una forma bien fácil y rápida de tu producir. Depende obviamente del nivel de complejidad que tú lo quieras llevar. Pero si por ejemplo siguieses el formato de una hoja, tú podías producir uno de esos semanal fácil. Fácil. Y no lleva mayor complicación. Ni en la impresión. Puedes imprimirlo en cualquier máquina de copiador, en tu casa, cómodamente. Y es súper económico, es una sola hoja de papel. Ya, de ahí no pasa. En el tipo Ashcan, pues tendrías que imprimir otra vez, pero es mucho más fácil y es bien posible hacer en tu casa. De hecho, quiero añadir que el formato de Ashcan en muchos países se conoce como zines, que son las pequeñas revistitas que hacen, por ejemplo, en Canadá se usa muchísimo el zine. Y en la parte norte de Estados Unidos, especialmente el noreste donde yo vivo, se ven mucho los zines.
¿Qué más hay de interesante en este formato? Pues, mano, que si quisieras venderlo físico, realmente la producción es súper barata. El de una página es súper barata. Y para enviarlo, súper barato. O sea, si tú vives, por ejemplo, en Argentina y quisieras enviar un cómic de una sola página a otro lado, exactamente al otro lado, al norte de Alaska, que estarías viajando todo el continente americano, sería sumamente económico en comparación a un cómic regular. La, la única desventaja que yo le veo a este formato es que se ve bien artsy, como dicen los gringos. Y eso no es algo malo, pero tal vez el comprador está buscando un cómic regular, un floppy. Y el hecho de que tú estés haciendo eso, pues lo puede ver como algo, como que no es su estilo. Y es un producto que aunque a mí me encanta, puedo ver porque a otra gente no le guste. Solo lo puedo ver tranquilamente. Entonces, haría yo un mini cómic con ese formato. Trabajaría yo un mini cómic con esas dimensiones y con esas dificultades de venta. Pues miren, basado en mi experiencia, especialmente lo que he pasado con los dibujantes en los últimos 4 o 5 años, sí, definitivamente lo haría. Es un cómic que, por ejemplo, si yo quisiera llevar una historia, la que sea, y depende mucho de mi arte, que yo, no es que yo no sepa dibujar, es que yo no veo que mi arte esté al nivel de un cómic comercial. Yo me arriesgaría ahí, yo me arriesgaría. Me arriesgaría porque uno, el dibujar en el formato de un solo cómic, que aprendí gracias a YouTube y al canal del artista holandés Stirf. No, son 4 paneles y una semiportada pequeña. Yo pudiera hacer eso en una semana. Fácil, fácil. Y dando ya las herramientas que ustedes mismos me han dado digitales para editar y ese tipo de cosas, definitivamente pudiera hacerlo. Y de hecho sí, voy a comenzar a trabajar varias de mis historias en ese formato. Eh, ¿Qué más se puede decir del mini cómic? Pues miren, que sobre set está infravalorado. A mí me gustaría mucho que la gente lo tomara como una carta de presentación. Miren, es más económico y es más fácil de producir y es más viable que un floppy. O sea, es como que, ¿cómo lo puedo describir fácil? Sería como jugar el juego de la vida de hacer cómics en Easy. Porque, miren, el nivel de producción que hay en un floppy, por ejemplo, ustedes saben que tengo 20.000 cosas y las pueden ver todas en el canal en cuanto a la producción del cómic. Pero miren, esto fue un checklist que yo hice para, para los cómics de 28 a 32 páginas. Este específicamente es de 28 páginas. Y yo tendría que dibujar y producir 28 páginas con un promedio de 4 paneles por página para Subversivo, ¿verdad? Que es el cómic que ya ustedes saben va a estar dibujando el compañero artista y maestro y hermano, gracias a Dios, Wilfredo López Centeno. Pues un cómic de floppy, tú te tienes que sentar y convertir tu libreto en todas esas páginas. Y es una producción, es una producción. Y se presta mucho para esta calidad de dibujos así. Entonces, tú dices, wow. Y se los digo para experiencia propia, ustedes empiezan a dibujar y la primera página la dibuja, válgame. Y es un panel, o sea, es un splash, te estás motivando.
La página 2 ya tiene dos paneles y estás viendo como que, vamos a tratar. Ya para la página 3 si tiene más de dos paneles, tú estás como que buscando cómo cortar esquinas y eso. Y cuando te sientas a editar tu propio trabajo y miras tu flop y estás viendo como la calidad de arte va disminuyendo. Y entonces empiezas a arreglar la página 2 y la página 3. Y después lo vuelves a mirar y cuando miras a ver la 3 no está tan buena como la uno, así que vamos a arreglarla otra vez. Y cuando vienes a ver has tardado 5 o 6 semanas en dos páginas. Eso es lo difícil de un flop. En el formato del mini cómic, específicamente el de una página, que es el que me tiene flechado, mano, sería hacer simplemente un cómic de 4 paneles cada cierto tiempo. Se acabó. O sea, en vez de tener que producir 28 páginas para llevar una historia completa, puedo producir solamente 4 paneles y terminar el producto y venderlo. Miren, sería algo así como volver a la época de los 40 y los 50 en Sudamérica y ver esas caricaturas y esos cómics en el periódico. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo no lo viví, yo nací en el 78, aunque ven las canas, no soy tan viejo, pero por referencias en PDF, en investigaciones y hasta en Google, usted puede darse cuenta, por ejemplo, que tirillas como Peanuts de Schultz o como lo conocemos en Puerto Rico, Snoopy, eran 4 paneles. Presentación, chiste, primera parte chiste, seguimiento chiste y punchline. Y se acabó. Y eso era un acabose. O sea, tú leer Snoopy era como que wow. En la época mucho más adelante nosotros conocimos a Mafalda en Puerto Rico. Y Mafalda era básicamente lo mismo. Se presentaba, empezaba un chiste o un consejo en el caso de Mafalda, porque Mafalda además de chiste eran muchos consejos y Mafalda era mucho más denso que Snoopy. Y, mano, en cuatro paneles te presentaba toda la historia. Y se presta para historias un poquito más complicadas, como en Puerto Rico vimos al Paladín el Cacique, que era un cómic de un héroe y que llevaba primero era 4 paneles de una página y eventualmente se tornó en la página completa. Pero ¿a dónde voy con esto? Miren, si ustedes quieren producir como yo en Floppy y en Franco Belga y tener su propio estudio grande, yo empecé con Floppy y empecé produciendo floppies en blanco y negro, que eran más bien lo que se conocen como zines, o sea, mini comics. Y cuando vendí lo suficiente para producir el floppy correctamente con las dimensiones americanas, pasó como un año. Pero no fue tan duro porque el mini cómic, el Ashcan me iba dando ingresos. Una vez hice el cómic, pues salí, ya está. Ahora, ahora, luego de saber lo que es un estudio de cómic real, que no es un nene de 8 años dibujando con un Sharpie y vendiéndole los cómics a los maestros, ahora que soy un adulto que quiero vivir de esto completamente y tenerlo como negocio propio, reconozco la responsabilidad y las cosas que tiene este negocio. Y les digo que cometí el error de obviar y olvidar totalmente el minicómic. Bien, ahora que tengo la mente clara y ahora que estoy pasando por todas estas experiencias y luego de haber cometido tantos errores, les puedo decir que en mi opinión, luego de haber vivido el cómic en modo difícil, empezar con un mini cómic bisemanal, o sea, específicamente el modelo de una hoja que conseguí del artista holandés Sturf, y quiero que quede claro que él lo consiguió otra persona, pero yo lo aprendí de él por medio de YouTube. Eh, Mano, es una idea fantástica. O sea, tú produces una sola página, la pones en email, o sea, la conviertes en un PDF, la vendes digitalmente y no tienes una excusa para no producir ese capital. Es más, ya les di hasta el plan de negocio. Miren, esto es lo que yo estoy evaluando para que ustedes también lo hagan y nos ayudemos los unos a los otros, ¿no? Yo lo que voy a hacer es voy a
empezar a dibujar todos los días por los próximos 30 días. No dibujar ningún cómic, no dibujar nada en específico, simplemente dibujar por los próximos 30 días. Ese es el calendario que ven ahí. En esos 30 días, que serían el mes de abril, al momento de grabar este video, yo lo que voy a hacer es voy a soltar mis músculos creativos y voy a ejercitar mis músculos creativos con la intención de retomar mi estilo de dibujo, el que me gusta, con el que me siento cómodo, que es el atómico. O sea, parecido al de Tintín, parecido al de Yves Chaland, parecido a lo que ustedes los americanos o los americanos de Norteamérica, específicamente Estados Unidos, conocen como Rubber Hose, o los más modernos, el estilo de Cuphead. Voy a tratar de retomar ese estilo lo más perfecto que pueda. Y después que pase 30 días dibujando de todo, simplemente buscando retomar mi estilo, voy a empezar a producir uno de estos cómics cada 2 semanas. No por venta, no por promoción, simplemente para ejercitar ese músculo creativo. Eso lo voy a estar haciendo durante el mes de mayo y el mes de junio. Eso me va a dar a mí 3 cosas principales y muy importantes. La primera, el time frame, cuánto me tardo haciendo una de esas hojas. Y no es haciéndola, como decimos en la isla, a los chuchos horquetas. O sea, no es haciéndola una porquería, vamos a ir del paso y ya no. Es cuánto yo me tardo produciendo una hoja completa de cómic, un mini cómic, fino, que a mí me satisfaga como artista. No tanto como vendedor, no tanto como producto a vender y hacer dinero, sino como artista. ¿Qué tanto llena de mí esa página completa? ¿Cuánto tiempo tarda en que yo me sienta satisfecho y diga, ok, esto es una página de mi cómic? Una vez yo tenga ese dato, paso a la segunda parte, que es tornar eso o convertir eso en un proceso creativo. No se trata de copy-paste todo el tiempo. Tiene que haber un sistema de producción. ¿Qué hago primero? Pues en mi caso yo sé que lo que a mí me funciona en los floppy es escribir primero en prosa toda la idea vomitada en 2 o 3 papeles. Después es dividirlo en paneles. Y después de eso es dividirlo en niveles de edición completamente, con todos los detalles, tiros de cámara, diálogos, todo. Luego de eso, y hago el storyboard, o sea, cómo se vería cada panel a grandes rasgos. Después dibujo a lápiz. Después de dibujar lápiz, en mi caso, a ver si es que a mí me gusta hacerlo, yo dibujo en lápiz y lo copio en un papel arriba. Yo lo que hago es que pongo el papel que dibujé en mi mesa de luz. Yo tengo una mesa de luz que no es otra cosa que un pedazo de acrílico o de cristal con una bombilla abajo que me permite calcar mejor los dibujos. Yo dibujo, pongo ese dibujo en mi mesa de luz, pongo un papel de acuarela encima y empiezo a pintar con acuarela sin línea, simplemente viendo lo que dibujé a través de la utilización de la mesa de luz. Una vez acabo de pintar con las acuarelas, uso el papel de la acuarela, ese sí lo escaneo, ese sí lo imprimo a colores y ese es proceso mío, no es que tengan que hacerlo así, es proceso mío. Y pongo otra vez el que imprimí, no la acuarela, el que imprimí encima del dibujo original en la mesa de luz y empiezo a hacer las tintas. ¿Por qué? Me gusta hacerlo así. Tengo un estilo de tintas bien complicado. Y por complicado quiero decir que soy un maniático básicamente esquizofrénico que le gusta tirar líneas y líneas y líneas y líneas hasta que acabe. Eh, para los que quieran buscar ese tipo de estilo de tinta, pueden buscar las ilustraciones de Doré. Y eso es lo que a mí me gusta. Entonces, cuando tengo mis acuarelas y mis tintas en un solo papel, ese papel lo escaneo, lo edito para que sea compatible con el papel del cómic de una sola hoja, lo imprimo para una prueba, lo doblo y se lo doy a una persona, generalmente Chester, Dominic
o Dan de la tienda de Rhino Comics aquí en Rochester. Perdóname que estoy me acabo de levantar. Y les doy que lean, les doy que vean el formato, les doy que experimenten. Y ellos generalmente me dicen honestamente qué piensan. Y cuando acabe eso, en esos 2 meses de producción, empiezo a hacer una hoja semanal, permitiendo tener por lo menos 5 o 6 hojas de backup, y empezaría a venderla. O sea que yo empezaría a vender para el mes de abril produzco, mayo y junio experimento, julio produzco, para agosto. O sea que ya está grabado aquí. Ya me tiré yo mismo a la olla. Para agosto se supone que yo esté vendiendo cómics de una sola hoja para empezar a promocionar mis ideas y de esa forma hacer el capital para poder tener mayor ingreso y pagarle en este caso, mi artista para producir subversivos, que es el que sí sería en floppy. Obviamente también esto del minicómic se presta para mucha cosa de venta. Yo en el mismo sobre que envío un minicómic puedo enviar a la vez stickers, material promocional de otras cosas, tarjetas, llaveros, mil cositas, tú sabes que aumentarían el interés y promoción. Además, tengo un montón de material que he adquirido durante los años que quisiera ya salir de él. Entonces, ¿qué voy a producir específicamente en esos minicómics? Que voy a hacer 2. Pues cuando tenga algo sólido, les voy a mostrar con material realizado qué es lo que estoy haciendo. Para ver si así los motivo, nos motivamos todos y nos echamos porra. La pregunta más frecuente cuando yo toco estos temas fuera de cámara es por qué yo digo estas cosas en YouTube y no me las quedo callado. Y aunque lo he respondido en otros videos, lo voy a responder ahora. Miren, sí, cierto. Yo me pude haber quedado callado y no decir nada de esto, no poner mi plan al aire, no decir cómo manejar la producción y cómo hacer las cosas, hacerlo yo solo y ya. Pero yo quiero competir con los mejores. Yo quiero competir con los mejores. Y yo creo honestamente que tú, que estás viendo este video, tienes el potencial para ser uno de los mejores creadores de cómics de Hispanoamérica. Y como cuando llegue a la cima de la montaña, porque lo voy a hacer, yo no quiero estar solo allá arriba. Yo quisiera que todos mis hermanos hispanos y mis hermanas hispanas llegaran conmigo. Por eso que comparto todas estas cosas. Es básicamente darle a ustedes el mismo conocimiento y el mismo acceso a la información que tengo yo para que ustedes puedan producir de la misma forma que produzco yo. Dicho eso, ya no hay excusa. Ya empezamos, como dice el gringo, open season. Así que yo estoy transformando varias de mis ideas a ese formato. Estoy viendo la logística de la producción para que la historia se lleve de una forma amena y al lector le agrade y sobre todo que sea rentable. Así que dicho todo eso, gente, no me quiero ir sin antes decir que los llevo.